Soy el malo por correr a mi suegra de la casa. Muchos me juzgaron como el malo, pero la verdad es que nadie sabe lo que realmente pasó dentro de mi casa. Y hoy quiero contarlo todo. Quiero que ustedes, que me escuchan, sean testigos de lo que vivimos mi esposa María y yo, y que decidan por ustedes mismos si realmente fui yo el villano, o si lo único que hice fue proteger a la mujer que amo y a nuestro hijo. Me llamo Juan. Tengo 35 años y llevo 6 años casado con María, la mujer que desde que la conocí supe que sería mi compañera de vida. María es una persona noble, sencilla, trabajadora. De esas que sonríen con el alma aunque por dentro estén rotas. Y digo eso porque, con el tiempo me di cuenta de que ella venía arrastrando un dolor muy grande desde niña, un dolor que tenía nombre y apellido, su madre, Cleotilde. Déjenme contarles un poco de cómo empezó todo. Cómo conocí a María. La conocí en una fiesta de unos amigos en común. Yo llegué sin muchas ganas, de hecho ni siquiera quería estar ahí, pero apenas la vi, fue como si el ruido de la fiesta desapareciera y solo quedáramos ella y yo. Recuerdo que vestía un vestido sencillo, azul marino, y reía con timidez. No era la más llamativa del lugar, pero sí la más auténtica. Nos presentaron, platicamos, y desde ese día no dejamos de escribirnos. Pasaron meses y nos hicimos novios. Ella me contó que vivía sola en un departamento pequeño y que se mantenía trabajando en una oficina. Nunca me hablaba mucho de su familia, solo mencionaba a su mamá de vez en cuando, pero siempre con un tono extraño, como entre respeto y miedo. Yo al principio no entendía. Pero poco a poco fui notando cosas. Por ejemplo, cuando hablábamos del futuro y yo le decía, ¿te imaginas cuando tengamos hijos? Sus ojos se llenaban de ilusión, pero luego, como si recordara algo doloroso, bajaba la mirada. Tiempo después, cuando ya estábamos más serios, me confesó que su mamá, Cleotilde, siempre la había hecho sentir menos. Que nunca fue suficiente para ella. Que de niña la criticaba por todo, si sacaba buenas calificaciones, era su obligación, si hacía un esfuerzo, no era suficiente, si se equivocaba, era una inútil. Yo la escuchaba y sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo podía una madre tratar así a su hija? A pesar de ese pasado doloroso, María y yo construimos una vida juntos. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con pocos invitados, porque María no quería a su mamá ahí. Pero al final, se dio. Es mi mamá, aunque sea como sea, me dijo. Ese día, lo confieso, vi a Cleotilde en persona por primera vez. Una mujer de mirada dura, con un gesto que parecía decir todo el tiempo nada me impresiona. Me saludó con frialdad, y a su propia hija la abrazó como si fuera una obligación. Yo pensé, tal vez me estoy haciendo ideas, tal vez es su forma de ser. Pero con el tiempo confirmé que no era así, Cleotilde realmente despreciaba a María. Pasaron los años, y la noticia que más ilusión nos dio llegó, María estaba embarazada. No puedo describirles la felicidad que sentí. Lloré, grité, la abracé, y juré que iba a ser el mejor padre posible. María también estaba feliz, aunque noté que en sus ojos había miedo. Me dijo, ¿y si no soy buena madre? Yo le respondí, si hay alguien en este mundo que puede ser una gran madre, eres tú. Yo no sabía que esas palabras eran justo las que su mamá le había negado toda la vida. Todo marchaba bien hasta que Cleotilde decidió meterse en nuestras vidas. Cuando supo del embarazo, llamó a María y le dijo que se iba a quedar unos días en nuestra casa para cuidarla. Yo no estaba de acuerdo, pero María, con su corazón noble, dijo que sí. Y así, Cleotilde llegó con maletas y con esa actitud de aquí mando yo. Los primeros días traté de mantener la calma, de ser educado, pero pronto me di cuenta de que no estaba ahí para ayudar, sino para controlar y lastimar. Cada comentario que hacía era un dardo envenenado hacia María. ¿Así piensas cuidar a tu hijo? Con razón siempre te ha ido mal, eres descuidada. Yo no sé cómo Juan te aguanta. Yo veía cómo María se desmoronaba poco a poco. Sonreía frente a mí, pero en las noches lloraba en silencio. El inicio de la terapia. En medio de todo esto, yo le propuse ir a terapia. Y fue ahí donde descubrimos algo que cambió nuestra forma de ver las cosas. Cleotilde no era solo una madre estricta, era una persona narcisista. El psicólogo nos explicó que los narcisistas suelen hacer sentir a los demás menos para sentirse ellos superiores. Que probablemente Cleotilde había proyectado en su hija sus propias frustraciones.
Y María lloraba al escuchar eso, porque toda la vida había pensado que el problema era ella, que no era suficiente. Yo le dije, no, amor, nunca fuiste tú. Siempre fue ella. La gota que derramó el vaso llegó una noche. Yo ya estaba acostado, esperando que María viniera a dormir. Pero pasaban los minutos y no llegaba. Me levanté preocupado y fui a la cocina. Ahí encontré un vaso de jugo tirado en el suelo, y a María sentada en una silla, llorando desconsolada. Me acerqué rápido y le pregunté qué pasaba. Ella, entre lágrimas, me dijo, fue mi mamá. Resulta que María se había levantado con antojo de un jugo. Y justo en ese momento, Cleotilde entró y empezó a atacarla. No deberías estar tomando jugo, estás embarazada. No entiendo cómo Dios te mandó un hijo si ni siquiera sabes cuidarte. Si estando dentro del vientre no lo cuidas, ¿cómo lo vas a cuidar cuando nazca? No puedo imaginar cómo vas a ser madre si ni siquiera sabes ser hija. Eso fue demasiado. Ver a mi esposa embarazada, destrozada, con las palabras de su propia madre perforándole el alma, me llenó de rabia. No pensé. Solo reaccioné. Entré a la sala, enfrenté a Cleotilde y le dije con firmeza, se acabó. Te me largas de mi casa. Hoy. Ahora. Ella se me quedó viendo con desprecio, y me dijo, eres un malagradecido, yo vine a ayudar. Y yo le respondí, no viniste a ayudar, viniste a destruir. Aquí no hay lugar para ti. Esa noche la corrí de mi casa. Y aunque por dentro me temblaba el cuerpo, por fuera me mantuve firme. Cleotilde se fue a la casa de su hermana. Pero no se fue en silencio. Comenzó a hablar mal de nosotros con toda la familia. Decía que yo la había maltratado, que María era una ingrata, que la habíamos humillado. Y lo peor fue que muchos le creyeron. Empezaron a llamarle a María para reclamarle, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu madre? Con razón siempre has estado sola, eres una desalmada. Yo veía cómo María se derrumbaba de nuevo. Y entonces pasó algo que me marcó. Una tarde, María reunió a su familia en un chat y escribió lo que nunca antes había dicho. Les contó cómo desde niña su mamá la había humillado. Cómo la había hecho sentir basura. Cómo esa misma noche la había destrozado con sus palabras mientras solo quería un simple vaso de jugo. Y terminó diciéndoles, si ustedes creen que yo soy la mala, entonces no me busquen más. Porque yo no quiero que mi hijo crezca con la misma herida con la que crecí yo. Después de eso, bloqueó a todos. Sí, a todos. A su mamá, a sus tías, a sus primos. Y por primera vez en la vida, vi a mi esposa respirar tranquila. Mucha gente me sigue viendo como el malo. El yerno grosero que corrió a su suegra. Pero yo sé la verdad. Yo sé que esa noche no solo corría una mujer de mi casa, corría el monstruo que estaba acabando con mi esposa. Y si defender a la mujer que amo y al hijo que venía en camino me hace el villano de esta historia, entonces sí, soy el malo. Pero prefiero ser el malo ante el mundo, que ser el cobarde que permitió que su esposa siguiera siendo destruida por su propia madre. ¿Y ustedes, qué opinan? Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video, eso me ayuda muchísimo a seguir contando más historias como esta.